¿qué tal? Buenos días. Hoy iniciaremos nuestra octava lección del área de comunicación para la resolución de la parte de esta misma área dentro del examen ACO 286 aplicado por Ceneval. En la lección anterior revisamos, haciendo un recuento, los diferentes tipos de oraciones, ¿no? Y empezamos a hablar también quizá de sus aplicaciones, de cuál es su importancia para cerrar el círculo o circuito de la comunicación y cómo, a su vez, estas oraciones pues siempre están presentes en nuestra vida cotidiana al escribir un recado, inclusive al formular un pensamiento. Mencionamos ayer, hablamos de estructuras, dijimos en cierta medida o de buena manera que nosotros estructuramos todo el tiempo con base en oraciones, es decir, nuestros pensamientos siempre tendrán que tener una estructura más o menos parecida a la de las oraciones, porque es la manera en la que aprendimos a generar razonamientos. Ahora bien, hoy analizaremos algunas oraciones restantes, algunas de las subordinadas que nos faltaban, las adjetivas, las adverbiales y algunas más, así como también hoy revisaremos lo que son los sinónimos, antónimos y homónimos. Por otro lado, también comenzaremos a revisar lo que son las figuras retóricas, cuáles son sus características y bueno, cuál es la función de estas dentro de la prosa, dentro de la literatura y dentro también de la cuestión novelística, cuento, poética, etcétera, inclusive ensayista, ¿sí? Inclusive ahora en el ramo periodístico también hacen gran uso de algunas de estas formas retóricas o figuras retóricas. Bueno, pues así pues iniciemos por terminar, para concluir nuestro apartado de oraciones. Hoy hablaremos de las oraciones subordinadas. ¿Cuáles son las oraciones subordinadas? Las oraciones subordinadas, adjetivas o de relativo, pues son las que modifican a un sustantivo, desempeñan por lo tanto la función de un adjetivo, es decir, la pura oración subordinada funciona como un adjetivo de la oración principal. La función de las proposiciones adjetivas es la de modificar el adjetivo, esa es su función, ¿ok? El sustantivo modificado se llama antecedente y la palabra que repite en la proposición subordinada el concepto del antecedente se llama relativo. Los relativos, es decir, estos relativos que van a unir a esta oración principal con la oración subordinada adjetiva son, bueno, pues que, ¿no? Su valor es de un sustantivo. Aquí tenemos un ejemplo en la pantalla. Este ejemplo de la pantalla dice: el perro que ladra no muerde, ¿sí? Es decir, aquí el que está funcionando como relativo es el que y le está adjetivando al perro. También, en este sentido como adjetivo, otro ejemplo, dice, no sabes lo bueno que es, ¿sí? Es decir, también está uniendo esta subordinación que es el verbo es, que está funcionando como adjetivo también. O bueno, más bien el que está funcionando como adjetivo para unir al verbo es. También tenemos el siguiente ejemplo, que es el de adverbio, que dice, no sabes lo bien que canta Eva, ¿sí? Es decir, le está dando una característica a Eva que canta muchísimo, muy bien. ¿Cuál? También cuál nos sirve de relativo. En este sentido, cuál estaríamos hablando de cuáles. Y en este aspecto siempre funciona como un sustantivo cuáles. El ejemplo que tenemos en pantalla. Penetramos en la cueva, la cual olía a azufre, ¿sí? La cual olía a azufre. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí cuál o cuáles está funcionando sustantivando al resto de la oración. También tenemos el ejemplo quién o quiénes, y en este sentido también siempre funciona como sustantivo, y bueno, premiarán, el ejemplo es premiarán a quienes participen. También aquí está fungiendo como un sustantivo para lo que es la conclusión o la subordinación, que es participen. También tenemos cuyo, que puede ser en sus acepciones cuyo, cuya, cuyos, cuyas. También estos funcionan como adjetivos. Ejemplo, el triángulo cuyos lados son iguales es equilátero.
Así, es decir, aquí cuyo está dando la función de adjetivo a los lados que son iguales, son equiláteros del triángulo. ¿Dónde? En el caso de dónde, este también está funcionando una función adverbial, ¿sí? de ubicación, y esta es la casa donde vivo. ¿Dónde? Pues donde vivo. Cuándo también siempre funciona como adverbios, los cuándo funcionan como adverbios, y aquí tenemos ejemplo, llegó la primavera cuando todo florece, ¿sí? Es decir, su función adverbial de tiempo está diciendo que cuando llega la primavera, pues es cuando todo florece, ¿ok? También utilizamos el cómo. En el caso del cómo, el ejemplo, también en su forma adverbial, es estudian la forma como se puede desviar el río, ¿sí? ¿Cómo? Pues como se puede desviar el río, está fungiendo como un adverbio de modo, o sea, de cómo se puede hacer, ¿ok? Ahora bien, también tenemos proposiciones adjetivas determinativas, explicativas. ¿Estas cómo funcionan? Bueno, pues estas funcionan al modificar a un sustantivo. La proposición adjetiva puede hacerlo de dos maneras, determinarlo al sustantivo o no determinándolo, ¿ok? En los ejemplos que tenemos aquí vamos a leer primero el ejemplo de determinativo y cómo funciona esta regla que acabamos también de leer. Dice determinativa, los defensores que se portaron valientemente fueron premiados. Aquí está determinando, solo aquellos que se portaron de manera valiente fueron premiados, los demás pues no, por cobardes seguramente. Y en el otro caso dice explicativa, vamos a ver qué onda con las explicativas. En este caso, los defensores que se portaron valientemente fueron premiados. El ejemplo es el mismo en realidad, solamente que aquí están explicando en la determinativa o en la que se está tomando como, se puede tomar como determinativa o como explicativa. En el caso de la determinativa está diciendo que solamente aquellos que se portaron valientemente fueron premiados. Y en el otro está explicando cuál fue la causa por la cual se les premió, ¿sí? Es decir, tiene una doble función también las proposiciones adjetivas. Pueden ser determinativas o bien explicativas, ¿ok? También tenemos proposiciones adverbiales. En este caso, dice las reglas, por lo tanto, la principal función que desempeñan es la de circunstancial. También puede desempeñar la función de modificador de un adjetivo. Las proposiciones adverbiales se unen a la proposición principal por medio de subjunciones o frases subjuntivas. Ayer hablamos de algunas de estas subjunciones. Los tipos de proposiciones subordinadas adverbiales son adverbial de lugar. La subordinada indica el lugar en donde o el lugar a dónde. Los nexos son dónde, a dónde, por dónde y de dónde, ¿sí? En la adverbial de lugar. Aquí tenemos un ejemplo. Iré a donde me manden. Aquí nuestro ejemplo, aquí el nexo es a dónde, y en este caso está diciendo pues a dónde, pues a donde lo mande, ¿sí? Está respondiendo a la pregunta a dónde. También tenemos adverbial de tiempo. Hay que recordar que el adverbio también no solamente implica el modo, no solamente implica la ubicación, sino también ubica o implica o está implicada en los tiempos. La subordinación indica circunstancia de tiempo, esa es su labor de la proposición adverbial de tiempo. Y bueno, en este caso los nexos son cuándo, mientras, tan pronto y cómo. Ejemplo de esta. Cuando me desperté, llovía. ¿Sí? Cuando me desperté, llovía. Esa es una subordinación. ¿Cuándo llovía? Pues cuando se despertó. En el caso del siguiente ejemplo dice, silba mientras trabaja. ¿Sí? Es decir, que mientras trabaja, está realizando la otra acción, una acción subordinada, que es la de silbar, mientras realiza una acción de trabajar. ¿Ok? También tenemos la adverbial de modo, y en este sentido, con respecto a la adverbial de modo, la subordinada indica el modo, cómo transcurre o se realiza lo indicado en la proposición principal. Los nexos son
como, según y como si. En este tipo de oración adverbial de modo, el ejemplo que tenemos es, lo cuento como me lo contaron, ¿sí? Es decir, aquí está subordinado el modo en que transcurre. Él dice, bueno, pues yo cómo me lo cuento, pues como me lo contaron, el modo en que me lo dijeron, ¿ok? También tenemos la adverbial de cantidad. Esta proporción subordinada, adverbial de cantidad, la subordinada indica cantidad. En este sentido, pueden tener matiz inclusive comparativo, como lo dice la explicación, ¿no? Dice viaja, el ejemplo es viaja cuanto quiere, ¿sí? Está diciendo que, está comparando que viaja pues, a medida de su querencia, a medida de lo que él desea o de que ella desea, ¿ok? En esa subordinación. También tenemos otro ejemplo que es otro tipo de proporción adverbial subordinada, que es la condicional, que dice la subordinada expresa una condición necesaria para que se cumpla lo que se dice en la proposición principal. Dice, los nexos son sí, siempre que, con tal solo y que. En ese sentido tenemos tres ejemplos. Vamos a leer los tres. Dice, te enseñaré las fotos si vienes a su fiesta. Siempre que pueda, te ayudaré. Siempre puedes ir a la fiesta con tal que vuelvas pronto, ¿sí? Es decir, aquí está aplicando estos nexos para subordinar, ¿ok? Aquí está expresando en esta condición que, bueno, pues, solamente enseñará las fotos si esa persona va a la fiesta. En el segundo ejemplo dice, siempre que pueda te ayudaré, o sea, siempre que pueda, en la medida de sus necesidades, en la medida de sus posibilidades, la ayudará. Y puedes ir a la fiesta con tal de que vuelvas pronto. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que llegue pronto de regreso a casa, quizá, puede ir a la fiesta. Es decir, está condicionando. ¿Cuál es la que condiciona? La subordinada condiciona a la principal. ¿Ok? También tenemos la adverbial concesiva. En el caso de la adverbial concesiva, la subordinada expresa una dificultad u obstáculo que no impide que se cumpla lo que se dice en la proposición principal. Es decir, el que la subordinada exprese una dificultad no implica que la principal cumpla su función o cumpla su función o cumpla su cometido, ¿ok? Los nexos son aunque, aun cuando, si bien, a pesar de que, por más que. En este caso, el ejemplo que tenemos es, haré el viaje aunque no tenga dinero, ¿sí? Es decir, de cualquier manera lo hará, no tiene dinero, pero él nomás hará el viaje. Es decir, la subordinada expresa una dificultad, pero no impide que la principal se realice, ¿ok? Hay también adverbial consecutiva que expresa el resultado efecto o consecuencia de lo dicho anteriormente en la proposición principal. Los nexos son tan que, tanto que, de tal modo que, hasta el punto que. Aquí tenemos dos ejemplos. Los ejemplos dicen, es tan generoso que se queda sin nada. Aquí vemos claramente cómo se está aplicando, ¿no? Tan que, ¿no? Es tan generoso que se queda sin nada, es decir, hay una consecuencia, ¿ok? Y también viaja tanto que nunca está en casa, ¿ok? En este sentido, aquí lo que quiero que entendamos en la consecutiva es que también hay una relación no de concesión, no de condición, sino de consecuencia. ¿Okay? Pues viaja tanto pues, que nunca está en su casa, o sea, la consecuencia es que nunca estará en su casa. O es tan generoso que se queda sin nada, o sea, su generosidad lo lleva quizá a los límites de la pobreza. ¿Ok? Sí hay una consecuencia. ¿Ok? También hay adverbiales comparativos. En el caso de las adverbiales comparativas, la subordinada establece relación de superioridad, igualdad o inferioridad respecto a una acción o a una cualidad expresada en la proposición principal. El verbo suele tener o sobreentenderse, ¿sí? En la proposición principal, el verbo suele sobreentenderse. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, de entrada vamos a revisar los nexos. Los nexos son más que, menos que, tanto como, igual que y mejor que. Es decir, hay una comparación. En este caso, el ejemplo es,
este niño habla más que un loro, o Pedro corre igual que Juan. Está haciendo una comparación, solamente que aquí tenemos que entender también, y esto también es una condición bien importante, que los nexos no siempre son una sola palabra, o que en el caso de que sean 2 o 3 palabras los nexos, no necesariamente tienen que ir juntos, sino que se combinan dentro de la estructura, ¿ok? Sí, o sea, no nos quedemos con la idea de que un nexo únicamente puede ser una conjunción o puede ser una preposición, ¿no? Sino que también un nexo puede estar dividido en dos partes, ¿no? En este caso, los listados de estos y de los anteriores, ¿no? De la comparativa y de la consecutiva, ¿ok? También tenemos, por último, en el caso de las adverbiales, la adverbial final, y en este caso la subordinada expresa finalidad, o sea, expresa un fin, ¿ok? Los nexos son para qué, a fin qué, con miras qué, a. Ejemplos. Cierra la ventana para que no haya corriente, ¿sí? Aquí donde encontramos la subordinación en no haya corriente. ¿Cuál es el nexo? ¿Para qué? ¿Para qué cierras la ventana? ¿O para qué cierras las ventanas? Para que no haya corriente. También tenemos el siguiente ejemplo que dice, fui a la clase a fin de que no me pusieran falta. Aquí tenemos el nexo a fin de qué. O sea, fue a la escuela, fue a tomar su clase a fin de que pues no tuviera faltas, ¿no? Y con esto estamos finalizando la oración, es decir, ya ni estamos comparando, ni estamos haciendo una consecuencia de una por otra, simplemente está cerrando, ¿no? Yo fui pues, para que no me pusieran falta, o yo cerré la ventana a fin de que no entrara la corriente helada, ¿sí? Ya no se dice más, ya no se compara más, y finalmente ahí se cierran ese tipo de oraciones. Alumno, yo te voy a pedir que empieces a revisar los tipos de oraciones, como ya te había comentado en algún momento, que llevaras a cabo dentro de tu lectura del periódico, la lectura de alguna revista o de algún libro, la ubicación de este tipo de oraciones, ver en dónde las ubicamos, dónde las encontramos con mayor frecuencia cada una de ellas. Y también, asimismo, empezar a tratar de escribir por ahí, quizá llevar un diario de las cosas que hacemos con la correcta aplicación de estas, ¿no? Ya no solamente aplicando el tipo de oraciones o la estructura de las oraciones, sino también más bien aplicando lo que son las reglas ortográficas, ¿no? Aquellas que vimos, el uso del punto, el uso de la coma, el uso del punto y coma, y también por ahí estaremos hablando del uso de las grafías, el uso correcto de las grafías, así como también la acentuación. Recuerda que también el que estas oraciones o este tipo de oraciones y sus reglamentaciones, sus estructuras funcionen, en buena medida también es gracias a que tú puedas acentuar y puedas también colocar signos ortográficos de manera correcta. Es decir, todo es un círculo que nos genera ¿qué? Un código que va a ayudar a expresarnos hacia los demás. Que en tu caso, en el caso de un futuro próximo, pues te ayudará a aprobar tu examen Acuerdos 86. ¿Ok? Ahora hablemos de los sinónimos. Dentro de la gramática hay algo llamado los sinónimos, que pertenecen también al campo de la sintaxis, ¿no? En este caso, ¿qué son los sinónimos? Los sinónimos, según la pantalla dice, dicho de un vocablo o de una expresión que tiene una misma o muy parecida significación que otro. No siempre la existencia de sinónimos constituye un apoyo al enriquecimiento de la lengua. Esto quiero que lo tomemos muy en cuenta, ¿no? El que nosotros podamos generar sinónimos no siempre es positivo para el enriquecimiento de nuestra lengua. ¿Por qué? Porque los sinónimos se han ido modificando con el tiempo, también de acuerdo a las tecnologías y de acuerdo a los tiempos que hemos ido viviendo. Y en algunas ocasiones los sinónimos, en lugar de acrecentar nuestro vocabulario, en lugar de generar una mejor calidad en el vocabulario, no solamente escrito, sino también hablado, lo han ido desmejorando. ¿Por qué? Porque se han ido también cayendo en desuso muchas palabras, ¿no? Y nos hemos quedado quizá con palabras más simples, ¿no? De menor dificultad inclusive para escribir, ¿no? En muchas ocasiones, como dice aquí la explicación, se da preferencia a una de las formas por encima del resto, y ello causa que esas otras formas entren en desuso hasta incluso
poder llegar a desaparecer, que es lo que mencionaba hace un momento, ¿no? El que nosotros generemos sinónimos más sencillos, más prácticos en su aplicación, ¿no? No quiere decir necesariamente que enriquezca la lengua, porque como bien dice ahí, muchas veces hay algunos términos, algunas palabras, ¿no? Algunos lexemas que terminan desapareciendo, ¿no? Terminan cayendo en el desuso y al final ya nadie se acuerda de ellos, ¿no? Inclusive tal vez no salen del diccionario de la Real Academia, pero ciertamente ya no se aplican. En el caso, por ejemplo, del verbo exir, que este es un ejemplo de lo que acabo de mencionar, que significa salir, que pese a estar registrada en el diccionario de la Academia, prácticamente está muerta, tanto en la lengua escrita como en la hablada. Haz un ejercicio de cuándo has escuchado, a lo mejor nunca habías escuchado la palabra exir, a lo mejor tampoco la habías aplicado, ¿no? Y a lo mejor muchísimo menos la habías leído. Entonces, bueno, pues quizá es momento de empezar a sacar algunas de estas palabras también para enriquecer nuestro vocabulario, ¿sí? En medida que nosotros enriquezcamos nuestro vocabulario, que generemos nuevos o que rescatemos del desuso a algunos sinónimos, también tendremos una lengua más rica, ¿sí? Olvidaremos o dejaremos de lado también muletillas, ¿ok? Lo mismo ocurre con maguer, cuyo significado es el de aunque, y poco a poco están entrando en este proceso palabras como frente abajo, alcoba, frente a habitación, palabras que parece que se emplean en construcciones muy concretas o en un determinado contexto literario. Aquí también tenemos otros ejemplos, ¿no? El caso de maguer, que significa aunque, o el caso de so, que significa frente abajo, o el caso de alcoba, que es frente a habitación, es decir, que es habitación, ¿no? So es bajo y alcoba, que es habitación, también ya están entrando en un desuso. Hay diferentes tipos de sinónimos. En el castellano existen dos tipos de sinónimos, los totales y los parciales. En el caso de los totales, en ese caso de los llamados totales, dice que son palabras que tienen el mismo significado en todos los contextos lingüísticos, como micrón o micra, dejando aparte consideraciones terminológicas. Es decir, en los totales estamos hablando como el caso de hijo, hija, el caso de nieto, nieta, que su lexema, ¿no?, es el mismo, es decir, es una sola raíz, solamente que cambia en el sentido de su gramema y por lo tanto también cambia su orientación, ¿sí? Es decir, inician escribiéndose de manera casi simultánea, pero al final su gramema les da otra orientación, su gramema o morfema gramatical. También tenemos sinónimos parciales, dice, palabras que tienen el mismo significado en muchos contextos lingüísticos, pero no en todos, como en el caso de coche y automóvil. Aquí vamos a ver un ejemplo de la aplicación de esto. Dice, podemos decir, mi padre subió un automóvil o mi padre subió a un coche. Subió a un automóvil o subió a un coche. En el sentido, digamos, práctico, podría decirse lo mismo o podría entenderse de la misma situación, auto y coche. Pero también decimos, pero aunque tenemos otro ejemplo, aquí es donde rompemos este sinónimo, ¿no?, donde este sinónimo tiene una parcialidad, porque dice, la locomotora arrastraba 3 coches, a lo cual no podemos decir, la locomotora arrastraba 3 automóviles. Sabemos que los vagones de las locomotoras se les llama los coches, pero también le llamamos coche, por lo menos aquí en México, de manera muy habitual, a un automóvil. Entonces son parcialmente sinónimos, ¿sí? No podemos decir, podemos decir mi padre subió a su automóvil o mi padre subió a su coche, ¿sí? Así como también podemos decir la locomotora arrastraba 3 coches, pero no podemos decir la locomotora arrastraba 3 automóviles. Es decir, a eso le encontramos un sinónimo de carácter parcial. ¿Por qué? ¿Por qué es parcial? Porque no cumple en todo tipo de expresiones, ¿ok? Dice aquí, el hablante suele tener que elegir un sinónimo dependiendo del contexto. Existe una palabra más adecuada para cada situación por el contexto geográfico, como el caso de papa y de patata, que en el caso son lo mismo, ¿no? Aquí en México le llamamos papa de manera muy común y en algunas partes de Sudamérica, ¿no?, o en las partes de Europa donde se habla el castellano, le llaman patata, ¿ok?
Ahora hablemos de los antónimos. En el caso de los antónimos, la Real Academia describe un antónimo como la palabra que se opone a otra, o sea, que significa lo contrario. Tenemos tres tipos de antónimos, según la lengua española, que son los graduales, los complementarios y los recíprocos. Vamos a hablar primero de los graduales. En el caso de los graduales dice que en los antónimos graduales las dos palabras se oponen de forma progresiva, pues hay otras palabras que significan lo mismo con diferente grado, como en el caso de blanco y negro, ¿sí? Hay gris, bueno, en el caso del gris tenemos otra cosa. Frío y caliente son opuestos, ¿no? Hay templado, gélido, helado y tibio. También tenemos los de carácter complementario. En los antónimos complementarios, el significado de una palabra elimina el de la otra. Vivo, muerto. No se puede estar vivo y muerto a la vez. Día y noche, no es de noche, sino ha sido de día. Es decir, son completamente contrarios, son completamente diferentes. Es decir, no se puede cumplir la condición sin que el otro muera, ¿ok? La condición del uno sin que el otro desaparezca. Recíprocos. En los antónimos recíprocos, el significado de una palabra implica el de la otra, es decir, no se puede dar uno sin el otro. Comprar, vender, ¿no? Cuando vemos los anuncios de compra-venta, ese es un antónimo recíproco, es una persona que tanto compra como vende, es decir, para que pueda hacer su acción de vender, pues necesita comprar, ¿no? Para que alguien compre una cosa, otro tiene que venderla. También tenemos los casos de dar y recibir, pagar y cobrar, ¿no? Esos también serían otro tipo de antónimos de carácter recíproco. Ahora hablamos de los homónimos. En el caso de los homónimos, es un adjetivo que permite hacer una referencia a dos o más personas o cosas que llevan su mismo nombre. El término proviene del latín homonimus, que a su vez tiene su origen en el vocablo griego. Ejemplo, aquí tenemos un pequeño parrafito donde vamos a exponer un ejemplo de cuándo aplicamos los homónimos. Dice, el equipo argentino River Plate deberá enfrentarse a su homónimo de Uruguay. Esta frase refiere a un hipotético enfrentamiento entre el Club Atlético River Plate de Argentina, que tiene su sede en Buenos Aires, y el Club Atlético River Plate de Uruguay, con base en Montevideo, es decir, la capital de Uruguay. Aquí, como dice hasta abajo de la pantalla, ambos clubes son homónimos ya que comparten el mismo nombre, ¿sí? Es decir, aquí también estamos encontrando una situación de un caso de homónimos en el caso de estos clubes deportivos. Dice, también tenemos tres tipos de homónimos, que son los homónimos homógrafos, que son palabras que se escriben igual, pero significan cosas diferentes. Don es una de ellas, ¿no? Aquí en este caso decimos, don Carlos me regaló 10 pesos, ¿no? Y tenemos la otra aplicación que dice, Miguel no tiene el don de la humildad, ¿sí? Es decir, aquí se escribe de dos maneras. Decimos don cuando le queremos dar una calidad de superioridad o de mayor edad a una persona, pero también utilizamos don, ¿sí? Cuando nos referimos a las virtudes de alguna persona, ¿sí? Se escriben de la misma manera, pero no tienen el mismo significado ni la misma implicación. También tenemos, esos son los homónimos homógrafos, los que escriben de manera igual, como en el ejemplo que vimos anteriormente, el de los clubes deportivos. Los homónimos homófonos, en cambio, son palabras que coinciden desde el punto de vista fonológico y que pueden ser homógrafas o no, o sea, no necesariamente tienen que escribirse igual, pero sí se pronuncian de la misma manera o se dicen de la misma forma. María tuvo un accidente y no podrá venir a trabajar. María se golpeó con un tubo y no podrá venir a trabajar. Aquí, ¿qué es lo que encontramos? Aquí donde encontramos la homofonía en estos dos ejemplos. Dice, María tuvo un accidente y no podrá venir a trabajar. María se golpeó con un tubo, ¿sí? Y no podrá venir a trabajar. En este caso, la homofonía se encuentra en se golpeó, ¿no?
y se encuentra tuvo un accidente, se golpeó con un tubo o tuvo un accidente. Se escucha exactamente igual desde el punto de vista homofónico, es decir, nos expresa la misma idea, pero al momento de escribirse no se aplica de la misma forma. Es decir, la idea nos queda exactamente igual. Se golpeó en un tubo, tuvo un accidente, es lo mismo. Aquí la situación es que esta señora no va a ir a trabajar, porque ya sea que se golpeó con un tubo, o bien porque tuvo un accidente. Entonces es una homofonía, ¿no? Es decir, nos está expresando la misma idea, solamente que de forma diferente, pero en este caso también nos escribe de forma diferente. Los homónimos parciales. Los homónimos parciales son las palabras que se diferencian tanto por su significado como por su categoría gramatical, mientras que los homónimos absolutos comparten categoría gramatical, pero se diferencian por su significado. Es decir, son aquellos que se diferencian por su significado de la categoría gramatical, pero no se escriben totalmente iguales. Ahora sí. Ahora bien, vamos a hablar de las figuras retóricas. Antes de ella, bueno, pues hay que retomar un poquito. Ya hablamos de oraciones subordinadas, adverbiales, adjetivales, ¿no? Vimos todos los tipos de adverbio en los cuales se aplicaba la subordinación. Y también por ahí revisamos los sinónimos, los homónimos y los antónimos. Este tipo de cosas, los homónimos o los antónimos, casi siempre parecen como muy sencillos de realizar o como muy sencillos de aplicar, pero también hay que tener mucho cuidado en la utilización de ellos, ¿ok? Ahora, en algún momento en mi experiencia docente, alguien me preguntaba, oiga, y principalmente para este tipo de exámenes como el que ustedes van a aplicar, me preguntaban, oiga profesor, ¿y cómo le hacemos para saber sinónimos, saber antónimos, o bien entender homónimos o saber homónimos? Esta es una pregunta muy frecuente, ¿no? Sobre los sinónimos y los antónimos por lo menos, ¿no? Y en este sentido, ¿cuál es la receta que yo les doy? Pues la receta, si queremos llamarle de esa manera, o más bien que sería un sinónimo de método, pues es la lectura. Nosotros no, sería imposible que alguien les proporcionara una lista de sinónimos o de antónimos para que ustedes pudieran contestar de manera correcta su examen, ¿sí? Imagínense, casi todas, o más bien yo podría pensar, o casi podría asegurar, que todas las palabras tienen un sinónimo. A lo mejor muchos ni los conocemos o no sabemos cuáles son sus sinónimos de muchas palabras, pero seguramente existen, así como también muchos antónimos. Entonces, dar una lista sería una cosa inconmensurable. Yo creo que un paquete de hojas de esos enormes no nos alcanzarían para poder escribir los sinónimos de toda la lengua española, ¿no? Es una cosa extraordinariamente grandísima, vastísima y por lo tanto complicada. Y más complicada aún aprendérselas. Entonces, una de las formas en las cuales nosotros podemos generar o entender sinónimos o antónimos y además aplicarlos es, bueno, precisamente esa, ¿no? Leyendo a través de la lectura. Yo les pido que lean novela, yo les pido que lean cuento, ¿no? Si por ahí tienen un problemita para enfrentarse a las obras grandes, bueno, pues comiencen con cuentos, comiencen con la lectura de revistas, artículos en periódico, editoriales en periódico, o simplemente las notas periodísticas, ¿ok? Ahora, hablemos de las figuras retóricas después de esta recomendación. Dice, las figuras retóricas son palabras o frases que son utilizadas para dar énfasis a una idea o sentimiento. Es decir, son la forma en la que estructuramos la lengua para enaltecer un sentimiento, descenderlo, o también inclusive cuando hablamos de una persona o lo que sentimos hacia ella, o hacia una situación, o hacia un objeto. ¿Sí? ¿Qué más nos dice aquí la explicación? Dice, este énfasis consiste en que el autor, hablante o creador, hace escape del sentido literal de la palabra o frase, o da un sentido diferente al comúnmente utilizado. En este sentido, las figuras retóricas no solamente son en el sentido escrito, sino también son en el sentido hablado, ¿no? Cuando yo utilizo términos, ¿no? Como ísimo, ¿no? Si digo grandísimo o vastísimo, estoy haciendo uso de una figura retórica y no necesariamente lo estoy escribiendo, sino lo estoy diciendo, lo estoy hablando, ¿sí?
Es decir, nosotros de alguna u otra manera sí utilizamos las figuras retóricas. Cuando minimizamos algo, cuando aumentamos el valor de algo o de alguien, ¿no? Cuando hacemos juegos de palabras, ¿no? Cuando utilizamos inclusive el doble sentido, utilizamos figuras retóricas. ¿Ok? También dice aquí, las figuras retóricas son muy importantes dentro de la literatura ya que estas complementan la realización estética al lenguaje literal, palabras cultas y poéticas y le dan un valor adicional a todo esto. Es decir, lo que hacen las figuras retóricas es aumentar la valía de las palabras, darles un plus, un valor extra, no solamente dejarlas como vienen asentadas en el diccionario, sino darles un valor por demás. Dice, estas también tienen la capacidad de transportarnos a través de la literatura a un mundo más intangible. Es decir, son esas herramientas que utiliza un poeta cuando nos quiere expresar, ¿no?, el sentimiento que siente por un cielo azulado, la emoción que siente al ver caer las aguas de un río o al chocar las olas del mar, ¿no? Es decir, nos lleva a una cosa que no es tangible, ¿no? O sea, si yo aquí en el set leo un poema, ¿no? Pues lo que estoy haciendo es transportarme. Si este poema habla de las montañas, pues me está transportando a las montañas. Eso es un mundo intangible, ¿ok? Dice, una figura retórica tiene multicapacidades, es capaz de conciliar lo opuesto, hermosear lo imposible, expresar lo absurdo, dar cualidades inexistentes a una persona, un objeto, relacionar mundos distintos y mucho más. Es por esto que es usado comúnmente de forma abundante en las obras literarias. Lo que yo comentaba, una novela, un cuento y la poesía, ¿no? En la lírica, el uso de las formas retóricas o de las figuras retóricas es exuberante, ¿no? En esto inclusive lo podemos encontrar en cualquier melodía musical, ¿no? O sea, del cantante que ustedes quieran, ¿no? Ya sea de baja o de alta calidad, vamos a encontrar en sus letras figuras retóricas. ¿Por qué? Porque siempre están idealizando cosas, siempre nos están tratando de transportar a mundos que ni existen, ¿ok? Pero que, bueno, pues despiertan la imaginación. Y esa es una de las importancias, una de las grandes cualidades de la obra literaria. Cada figura retórica tiene sus características, es por ello que veremos su clasificación y en qué consiste cada una de ellas. Es decir, vamos a hablar de las figuras retóricas. En el caso de las figuras retóricas, hay primero unas que se llaman figuras de significación, a las cuales también les vamos a llamar los tropos. En las figuras de significación o tropos también hay figuras de dicción, figuras de repetición y figuras de construcción. Vamos a hablar de las figuras de significación o tropos, que son las primeras que vamos a abordar. En este sentido, las figuras de significación o tropos, dentro de ellas, su empleo consiste en que las palabras en sentido distinto del que propiamente les corresponde, es decir, les damos a las palabras un uso diferente al que originalmente tienen, pero que tienen con alguna conexión o correspondencia o semejanza, ¿sí? Es decir, los tropos, esa es su función. Ahora bien, dentro de los tropos o figuras de significación encontramos los siguientes, que son la antítesis, el homoxirón, la antonomasia, la comparación o símil, el concepto, el eufemismo, la hipérbole, los litotes, la metonimia, el sinécdoque, la paradoja, la personificación o prosopopeya y la sinestesia. Es decir, estamos hablando de varios, ¿no? de muchísimos de estos tropos, ¿no? Los tropos han sido utilizados o han sido figuras retóricas utilizadas en las obras más emblemáticas de la literatura universal, no solamente de la literatura universal contemporánea, sino también de la literatura universal antigua. Literatos, como el caso de Homero, cuando escribe la Ilíada, ¿no? o la Odisea, ya hace uso de los tropos, ¿no? Por ahí utiliza el hipérbole, por ahí también utiliza en algunas ocasiones la paradoja, ¿no? Es decir, también es muy dado por ahí a exagerar algunas cosas, pero también a relacionar situaciones de los hombres con en este sentido, ¿no? El uso de los tropos
también hay que tomarlo en cuenta, es utilizado de manera más concreta en la lírica, ¿sí? Es decir, en la poesía. También en este mismo sentido, el caso del uso de los tropos es interesante porque ha sido de las figuras retóricas quizá de las que siempre echamos mayor guante, no solamente los que se dedican a la cuestión literaria, no solamente aquellos que se dedican a escribir una novela, escribir un cuento, escribir una poesía o escribir canciones, sino también nosotros casi todo el tiempo estamos usando tropos, quizás son los que más utilizamos, aunque pareciera que no nos damos cuenta. También otra cosa importante con respecto al caso de los tropos es que son figuras de significación, ¿no? Que nosotros podemos emplear, ¿no? Pero el problema es que luego muchas veces no las identificamos, ¿sí? Una de nuestras habilidades a desarrollar para el examen Acuados 86 será esa, identificar tropos en algunos fragmentos de obras literarias o novelísticas que nos puedan poner ahí en el examen, ¿no? Que en nuestro cuadernillo de preguntas puedan venir. Ahora bien, pues entonces ya con esto empecemos a ver los tropos, ¿no? La antítesis. La antítesis dice, pues es del griego anti, que es contra, y de tesis, posición. Se define como figura que consiste en contraponer una frase o una palabra a otra de significación contraria. El objetivo de esta figura es enfatizar a través de la oposición. Es decir, es cuando nosotros enfatizamos a través de oponernos a una situación o a una actitud. Dice, el objetivo, asociación por contraste de ideas o términos. Asociación por contraste de ideas o términos. Los ejemplos, cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer. O tenemos aquí otro más, que es de Miguel de Cervantes. Yo velo cuando tú duermes. Yo lloro cuando tú cantas. Yo me desmayo de ayuno cuando tú estás perezoso y desalentado de puro harto. Volvamos a la explicación. Dice, se define como figura que consiste en contraponer una frase o una palabra a otra de significación contraria. ¿Dónde está aquí en el fragmento de Cervantes? Dice, cuando quiero llorar no lloro. Pues aquí está en contra, ¿no? Se está anteponiendo a lo anterior, ¿no? Dice, cuando quiero llorar no lloro. Y a veces lloro sin querer. Yo velo cuando tú duermes, yo lloro cuando tú cantas. Es decir, aquí encontramos una antítesis. O sea, cuando aquel llora, yo no lloro. Cuando él vela, cuando yo velo, él duerme, ¿no? O ella duerme. Esta es un ejemplo de antítesis, ¿sí? En algunos casos, la antítesis, o algunos lingüistas explican que la antítesis utiliza como recurso estos adverbios que ya hemos hablado, como cuando, cuánto o quiero, ¿no? Pero no es regla, tratemos de no valernos de esa regla para entender la antítesis. La otra figura retórica es el oxímoron, y bueno, es la figura retórica oxímoron del griego oxis, que significa agudo, y morón, que significa romo. Combinación en una misma estructura sintáctica, es eso, es una combinación en una misma estructura sintáctica de dos palabras o expresiones de significado opuesto, dan origen a un nuevo sentido. Es decir, lo que buscan es la asociación sintáctica de ideas o términos. Aquí dice un silencio atronador, o dice aquí es un fuego escondido, una agradable llaga, un sabroso veneno, una dulce amargura, una deleitable dolencia. Es decir, dentro de una misma frase, ¿no?, encontramos dos sentidos completamente opuestos, ¿sí? Si se fijan en el fragmento de abajo que está ido por comas, cada una de estas, cada división por comas, ahí se aplica un oxímoron, ¿sí? Si nosotros lo comparamos con el anterior, con la antítesis, había coma, ¿no? Decía, mientras tú duermes, yo velo, ¿no? O mientras yo velo, tú duermes. Hay una separación. Así funciona la antítesis. El caso del oxímoron es en una sola frase. En el caso de la antítesis lo hicieron con una frase que se anteponía a la anterior. En el oxímoron, digamos, la contrariedad viene en el mismo paquete, viene en la misma frase, ¿no?
un silencio atronador, o sea, algo que es silencioso no puede ser atronador, o pareciera que en el sentido literal no puede ser atronador. Cuando hablamos de en un fuego escondido, una agradable llaga, pues yo creo que tener una llaga o estar lesionado no creo que en términos prácticos pueda ser agradable. O un sabroso veneno tampoco de ninguna manera, o una dulce amargura. O sea, o se es dulce o se es amargo, ¿no? O una deleitable dolencia, no creo que alguien se deleite cuando le duele el pie o le duele el estómago o le duele la cabeza. Entonces aquí encontramos el oxímoron. Recuerda, el oxímoron son dos conceptos distintos dentro de una sola expresión o frase. También tenemos la antonomasia. En el caso de la antonomasia es una figura retórica del griego anti, en lugar de, y de onoma, que es nombre, ¿no? Es al emplear una voz apelativa en lugar del nombre propio de alguna persona. Asociación sintáctica de ideas o términos. Bueno, veamos el ejemplo, ¿no? Entonces, él hizo gala de sus dotes de Don Juan y se acercó a ella con seguridad. Y Kevin, el Hércules, sorprendió a su familia a levantar una gran estructura sin problemas. Y salté como Tarzán, de rama en rama, mientras me miraban. Muchos presidentes de curso con liderazgo de tipo Bachelet no lograron consenso. Bachelet, hay que recordar que fue la presidente de Chile, ¿no? Antes, hace 2 años todavía. Bueno, en este sentido, dice, la figura retórica antonomasia emplea una voz apelativa en lugar del nombre propio de alguna persona. Asociación sintáctica de ideas o términos. Es decir, es cuando nosotros le atribuimos a una persona alguna cualidad o algún defecto, ¿no? Es como aquel ejemplo que dice, entonces él hizo gala de sus dotes de Don Juan, ¿no? O sea, a lo mejor ni se llama Juan, a lo mejor se llama Francisco, hizo sus dotes de Don Juan, es decir, quiso conquistar quizá a todas las señoritas que se encontraban en algún recinto, ¿no? Y Kevin, el Hércules, sorprendió a su familia a levantar una gran estructura sin problemas, es decir, a lo mejor era un niño pequeño que tuvo la fortaleza de levantar un objeto pesado que quizá también levantaría de manera dificultosa o de manera complicada a un adulto, ¿no? Es decir, al decir Kevin el Hércules, es decir, Kevin el fuerte, ¿no? Y salté como Tarzán, de rama en rama mientras me miraban, es decir, alguien que dice que tenía la habilidad de un Tarzán, ¿no? De aquel personaje de la cinematografía, ¿no? Que pudo brincar y brincar hasta poder alcanzar cada rama, ¿no? Es decir, él mismo se comparaba su habilidad con la de aquel personaje cinematográfico. Tenemos también la comparación o símil. La comparación o símil del latín comparatio, ¿no? Comparationis, que significa comparación, establece un vínculo entre dos clases, ideas u objetos. A través de la comparación muchas veces se usa la conjunción comparativa como. Aquí sí vamos a utilizar una conjunción comparativa que es como, es decir, en el caso de la comparación sí vendrán las más de las veces acompañadas de esa palabra, que funciona como una conjunción comparativa. El objetivo, indicación de sus relaciones de semejanza o discrepancia con un objeto o persona. Apreté la voz como un cincho. ¿Qué es un cincho? Pues un cinturón. Alrededor del verso. Dormida, los extremos de tu boca pliegan sonrisa leve, suave como el rostro luminoso que deja el sol que muere. Este es un fragmento de Gustavo Adolfo Bécquer, de una de sus obras poéticas. Y bueno, aquí encontramos el uso de la comparación del símil, ¿no? En el primero dice que apretó la voz, o sea, la forzó tanto, ¿no? Como si fuera un cinturón, que en este caso alrededor del verso, ¿no? Que en el caso del cincho sería alrededor de la cintura. Dormida, los extremos de tu boca pliega sonrisa leve, suave como el rastro luminoso que deja el sol que muere. Es decir, está comparando la sonrisa leve de su boca con el rastro de un atardecer, ¿no? Es decir, es tan hermosa su sonrisa leve como cuando está atardeciendo. Entonces, bueno, pues ahí también tenemos la aplicación de la comparación o símil, y como también ya expresé hace un momento, tenemos que tomar en cuenta que el uso del como. Concepto.
La figura retórica concepto es generalmente complementado con la metáfora y consiste en ocupar su definición. Ejemplos. Es el hablar efecto grande de la racionalidad de quien no discurre. A ver, el concepto es generalmente complementado con la metáfora y consiste en ocupar su definición. Es el hablar efecto grande de la racionalidad que quien no discurre. ¿Sí? Es decir, dice que es tan grande el hablar cuando se hace de forma racional que cuando no se hace, si no se va a lograr de manera racional. ¿Sí? Es decir, está conceptualizando el hecho de que se hable, o sea, de la gran capacidad que tenemos los seres humanos de pronunciar palabras, así como la capacidad de pensar, o sea, lo está llevando a ese nivel, ¿no? Que cuando alguien habla es porque tiene la capacidad de la racionalidad, ¿sí? La está conceptualizando, la está poniendo al nivel del concepto de racional, ¿ok? También tenemos otra figura retórica que es el eufemismo. En el caso del eufemismo, la figura retórica eufemismo, sustitución de un término o frase que tiene connotaciones desagradables o indecorosas por otros más delicados o inofensivos. Cambiar palabras agradables, indecorosas o feas por palabras que no quiten valor al texto o que de alguna manera lo hermoseen. Sí, el eufemismo es algo que utilizamos de manera muy común, ¿no? Cuando nos comunicamos, cuando una situación no nos parece, pero que quizá no tenemos la confianza para expresar nuestro desagrado, ¿no? Puede ser en caso de una situación, puede ser en caso de una persona o en caso de un objeto, ¿no? Aquí decimos, es decir, lo que hace el eufemismo es matizar, ¿no? Es matizar las cosas. Dice, una mujer de color. ¿Qué significa esto? Esto estaría haciendo caso o estaría simbolizando a una mujer negra, ¿no? A una mujer de raza negra. Es cuando estaríamos hablando, al utilizar el eufemismo, una mujer de color. La tercera edad, bueno, pues la vejez, ¿no? O sea, para no decirle a alguien, es usted un viejo, es usted de la tercera edad, ¿no? O decimos el amor oscuro, que es una frase de Federico García Lorca. ¿A qué se refería Federico García Lorca con el amor oscuro? A la homosexualidad. García Lorca, bueno, pues es sabido por la literatura, ¿no? Por los expertos de la literatura, que Federico García Lorca, bueno, pues era homosexual, y en este sentido, bueno, pues él cuando habla del amor oscuro, pues es aquel, ¿no? Aquel que se esconde, ¿ok? Y bueno, también tenemos otra que es el hipérbole. En el caso del hipérbole es una figura retórica que consiste en aumentar o disminuir excesivamente aquello de que se habla. Objetivo, exagerar o disminuir el sentido de la frase o la palabra. Ejemplos, érase una vez, érase un hombre nariz pegado. O bien, más lento que una tortuga. Veloz como el rayo. Esa es una hipérbole, ¿no? Cuando yo estoy exagerando en las cualidades o en los defectos de una persona, de una situación, de un lugar, de un objeto, estoy utilizando un hipérbole, ¿sí? Si digo, es que era más alto que la torre latinoamericana, o fulanito es más fuerte que un camión, pues eso es una hipérbole. Ahí es donde estamos aplicando el uso de esta figura retórica. Quizás es una de las que más utilizamos. Un lugar en donde frecuentemente las utilizamos, o las vemos más bien provistas, son en los periódicos de nota roja, ¿no? En donde exageran muchas veces un asesinato, ¿no? O un accidente lo hacen estruendoso, o también publicaciones de farándula, ¿no? Donde también, ¿no? Cuando hablan de la gente que sale en la televisión, bueno, o que sale en el cine, ¿no? De los actores, pues también, ¿no? Les exageran las situaciones en las que se pueden ver comprometidos. Ese es un recurso comúnmente de la nota roja, ¿no? Más no del periodismo, ¿eh? Hay que también tener ahí
mucho cuidado en hablar de nota roja, hablar de textos que están de alguna manera llevando una manipulación, una opinión, que no es periodismo. Hay que recordar que el periodismo o la nota periodística en sí no lleva una opinión, sino su labor únicamente es la de informar. Y bueno, pues con esto finalizamos nuestra lección del día de hoy. En esta lección, bueno, pues aprendimos oraciones subordinadas de tipo adjetival, de tipo adverbial y todas sus variantes de las de adverbio, ¿no? De las de tiempo, lugar, modo y también las de finalización. También hablamos de los sinónimos, hablamos de cuáles son los tipos de sinónimos, vimos cómo no necesariamente tienen que escribirse de la misma manera, sino que hay otros tipos de sinónimos, así como también los antónimos, también revisamos los diferentes tipos de antónimos, así como los homónimos, ¿no? Que no necesariamente también se tendrán que escribir de la misma manera, sino que también se escriben de maneras diferentes, pero significan prácticamente lo mismo o expresan una situación similar, en el caso de la acción. Y también hablamos de las figuras retóricas, que en este caso hablamos de los diferentes tipos de tropos. Hablamos de la antítesis, hablamos del oxímoron, hablamos también de la hipérbole, ¿no? Y bueno, de algunas otras más. Vimos cuáles eran sus diferencias y también vimos algunos ejemplos para su aplicación. La siguiente sesión abordaremos el resto de los tropos y hablaremos de las demás figuras retóricas, ¿no? De las de dicción y también de la tercer clase. En este sentido, también empezaremos a utilizar algunos ejemplos un poquito más largos, más extensos con respecto a obras literarias. Y también quizá para la siguiente lección, ¿no? Si es que nos da un poquito más de tiempo, abordaremos el tema de los géneros literarios, ya que también en nuestro curso de comunicación abordaremos la literatura. Bueno, pues por hoy es todo y bueno, muchísimas gracias.